Gedeón hace lo que Dios le ha dicho, y Gedeón le declara al pueblo que él es quien va a libertar al pueblo de Israel. Dios me ha revelado que seré yo. Empiezan las críticas. Te digo por qué, porque cuando Dios te llame y cuando Dios empiece a hacer algo diferente contigo, lo primero que va a surgir son críticas. Una de las cosas que debes tomar en cuenta para darte cuenta si es un llamado de Dios es que primero la gente se va a empezar a levantar. La gente se va a levantar y te va a criticar. La gente va a decir no es de Dios. La gente va a decir pero ¿por qué lo escogen a él si él no cumple con los requisitos? ¿O por qué la escogen a ella si ella no cumple con los requisitos? Pero ¿por qué a él si se fue al mundo? ¿Por qué a ella si es una mujer mundana? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí Dios no me escoge? ¿Por qué Dios escoge a Gedeón? Lo criticaron. ¿Por qué un muchacho sin familia? ¿Por qué una persona sin apellido? ¿Por qué una persona que no es próspera? Una persona que no es de Dios. ¿Por qué Dios lo escoge a él? Empieza eso a pasar con Gedeón. ¿Quieres saber si tu llamado es genuino? Te van a criticar. ¿Quieres saber si lo que Dios está haciendo contigo es bueno? Muchas veces la crítica va a ser injustificada. Pero no se queda ahí. Gedeón no se queda ahí. Ese hombre llamado Gedeón, que era un hombre cobarde, que era un hombre sin apellido, que era un hombre sin familia, que era un hombre sin causa, obedeció a Dios y se convirtió en un hombre de guerra. Gedeón fue el capitán del ejército de Israel. Gedeón se levantó en fe. Gedeón le creyó a Dios. Gedeón avanzó mirando al maestro. Gedeón hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Después de haber sido un cobarde, después de haber estado en el anonimato, después de haber sido una persona no conocida y no respetada por nadie, Gedeón se convirtió en un soldado del ejército de Dios. Obedeció a Dios, hizo lo que Dios quería. Gedeón se levantó en fe y se convirtió, después de haber sido un cobarde, un líder de guerra, el cual Dios utilizó para levantar y para liberar al pueblo de Israel. Me dicen amén. Vemos algo parecido con lo que ocurre con David, con aquel joven muchacho llamado David. David era el menor de sus hermanos. David era el menor de su casa. David era una persona que estaba también en el anonimato. Todos los hermanos de David eran hombres de guerra, eran hombres que le servían al rey, mas David no, era el menor, era quizá el más débil y nunca fue tomado en cuenta. Mas sin embargo Dios unge a David de en medio de sus hermanos. Cuando el profeta viene a ungirle, le dice el papá, pero aquí está mi hijo más grande, aquí está el segundo. El profeta le dice, no, tiene que haber algún otro. Aquí está otro hijo mío. El profeta le dice, no, tiene que haber algún otro. Aquí está el cuarto, aquí está el quinto. No, tampoco son ellos, tiene que haber algún otro, porque el que Dios quiere ungir no es a ninguno de ellos. Aquí está el sexto, aquí está el otro. Y el que Dios quería ungir y del que Dios quería levantar un reino era de David, no de ninguno de los otros. Aquí ocurre algo similar a lo que ocurre con Gedeón. Es sacado del anonimato, es sacado quizá del olvido, de la ignorancia. Aquel que era el menor, aquel que siempre fue echado en menos, fue el que Dios escogió para hacer lo que Dios quería hacer. ¿Me dicen amén? Amén, aleluya. Pero David y Gedeón tenían algo en común. David y Gedeón tenían algo en común. Cuando Dios llama a Gedeón, le dice, edifica un altar a mí, en el verso 22. Perdón, en el verso 24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón. El altar significa adoración. El altar significa ofrenda. En ese entonces, ofrendar y adorar a Dios no es quizá similar a lo que nosotros conocemos. Para nosotros la adoración y la ofrenda son cosas que no son muy similares, no es lo mismo. ¿Estamos acá? Amén. ¿Estamos acá? Amén. Toca el hombro al de al lado y dile, Gedeón adoró. Gedeón adoró. Sacúdelo, Gedeón adoró. Gedeón adoró. Gedeón adoró. ¿Qué hizo Gedeón? ¿Qué hizo Gedeón? David sabía también cómo adorar. Algo vio Dios en David, y era que David tocaba el arpa. Y todas las canciones que David hacía con el arpa eran adoraciones. David era salmista, era músico, era compositor. Todo lo que David componía, todo lo que David hacía, era para agradar a Dios. Tenían algo en común, y era que David también era un adorador. Todo el mundo diga adorador. Adorador.
Todo el mundo me dice adorador. Adorador. Abraham era un hombre de Dios y sabía cómo adorar. Dice la Biblia que a cada lugar que Abraham llegaba, edificaba un altar a Dios en el que entregaba su ofrenda y su adoración a Dios. Antes, ¿quieres saber cómo se adoraba? ¿Estamos acá? No, no estamos acá. Estamos acá, iglesia. Antes se adoraba derramando la sangre de un animal. Se derramaba la sangre, se amarraba el animal y se prendía en fuego. Delante del altar abrías tus brazos al cielo y adorabas a Dios. Un animal quemándose delante de ti no es un olor muy bonito. El pelo quemado de un animal y la carne quemada de un animal no es un olor bonito, no es un aroma ni una temperatura agradable. Quizá cuando alguien encendía un altar de adoración, al de al lado le molestaba ese humo. No me entendieron. Cuando adoraban, quizá al de al lado le molestaba, pero a mí no me importa que le moleste, a mí no me importa que yo no sepa cantar, no me importa que no le guste mi voz, no me importa que no le guste como yo lo haga. Yo no lo hago para agradar a nadie aquí en la tierra. Yo hago mi adoración y la traigo para agradar a Dios. ¿Quién me dice amén? Lo hizo Abraham, fue un hombre de adoración, conocía sobre la adoración, conocía sobre el principio de pacto. Lo hizo Isaac, fue un hombre que a cada lugar que llegaba adoraba. Lo hizo Jacob, dejó de ser Jacob y se convirtió en Israel, padre de naciones. Todos hombres que supieron adorar a Dios fueron bendecidos, fueron prosperados, fueron enriquecidos. Dios levantó de ellos ministerio, les dio palabra. Cada hombre que supo cómo adorarle, Dios hizo algo grande con ellos. Lo hizo con el profeta Elías. El profeta Elías conocía el principio de la ofrenda, el principio del pacto, y también sabía cómo adorar. Elías sabía cómo adorar y presenció grandes milagros, presenció grandes prodigios. Y Elías fue uno de los profetas que vio cómo del cielo cayó fuego. ¿Cuántos hoy quieren ver fuego de Dios caer? Amén. Parece que yo me equivoqué de iglesia. Parece que era al lado que se tenía que predicar este mensaje, no aquí. ¿Quién me dice amén? ¿Cuántos quieren ver fuego de Dios caer aquí? Hoy Dios está trayendo una buena noticia. Y lo que Dios nos está trayendo es que si sabes cómo adorarle, que si sabes cómo agradarle a Él, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a sacar del anonimato, te va a poner en alto, te va a sacar del lugar en el que estás. El lugar de la derrota no es para ti. Dios te va a levantar y te va a poner en alto si sabes cómo adorarle. David tenía algo, y era que David sabía cómo adorar. Y David le partía el corazón a Dios cuando adoraba. Pártele el corazón a Dios con tu adoración. Aprende a adorarle, aprende a exaltar su nombre, aprende a declarar que Él es santo, aprende a que Dios se voltee para mirarte, aprende a mirar a Dios y aprende a que Dios voltee para mirarte a ti, que Dios deje lo que está haciendo cuando tú empieces a adorarle, que Dios te preste atención porque hay un hijo que me está adorando. Eso es lo que te está diciendo Dios hoy. Te voy a bendecir, te voy a prosperar, voy a hacer de ti un hombre grande de Dios, una mujer grande de Dios, pero para eso tienes que adorar. Aleluya. Amén, así es. ¿Estamos acá? Dáselo fuerte el aplauso. En una ocasión, el pueblo de Israel era oprimido, o mejor dicho, avanzaban en conquista. En una ocasión, el pueblo de Israel avanzaba en conquista hacia una ciudad llamada Jericó. Y la palabra que Dios le da al pueblo de Israel, la palabra con la que Dios les ministra es: prepárense en armas, fortalezcan su ejército. Pero no era esa la prioridad. Dentro del ejército, ponme a los músicos. Dentro del ejército, ponme a los adoradores. Dentro del ejército, ponme a los que tocan la corneta, a los que tocan trompetas, a los que gritan, a los que cantan, a los que saben cómo adorar. Dentro del ejército, Señor, pero es una guerra, se va a derramar sangre. ¿Cómo vamos a poner los músicos? Dios le dice: hazlo. ¿Sabe por qué? Porque dentro de los músicos, dentro de los adoradores, hay poder de Dios. Cuando se avanza en fe adorando, las cosas suceden. Cuando se avanza en fe
adorando a Dios, las cosas suceden. El pueblo de Dios le cree a Dios en fe. Le dan primero 6 vueltas, una vuelta cada día. Y luego el último día le dan 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Cuando el pueblo de Dios gritó, los muros se cayeron. Cuando el pueblo de Dios levantó su boca, que las cornetas sonaron. Cuando el pueblo de Dios abrió su boca, que gritó, que levantaron un clamor al cielo, que levantaron un clamor al cielo como un gemido. Cuando eso sucedió, los muros de Jericó empezaron a caerse. Cuando las trompetas sonaron, los muros se cayeron. Eso que los dividía de su bendición, eso que los dividía de lo que Dios quería hacer con ellos, se cayó cuando ellos abrieron su boca y clamaron al cielo. Cuando ellos gimieron en el Espíritu, en ese momento hubo liberación. Las cadenas se rompieron, los muros se cayeron. Y Dios te dice hoy: lo que te aparta de tu bendición lo voy a quitar si tú abres tu boca y me adoras. Lo que te aparta de tu bendición lo voy a quitar, se va a derrumbar si tú abres tu boca y me adoras. Así le dijo Dios al pueblo, y así nos dice Dios hoy: abre tu boca y adórame, dice Jehová. Abre tu boca y grita y adórame, dice Dios de los cielos. Dios te dice: abre tu boca y adórame. Abre tu boca y adórame, iglesia. Grita. Grita ahora, grita. Abre tu boca y adórame. Un grito de guerra. Un grito de guerra. Así como sepas gritar. No importa que el de al lado no le guste. Grita con grito de guerra. Que lo que te aparta de tu bendición se va a caer. Vamos, vamos, vamos. Abre tu boca. Vamos, vamos, vamos. Abre tu boca. Grita, créele a Dios. Hay gente que tiene que sacudirse y tiene que perder la vergüenza. Hay gente que tiene que sacudirse. Como la silla no está organizada, todos se pueden parar y sacúdase. Sacúdase, haga así, sacúdase. Esto es un acto de fe, un acto profético, sacúdete. La crítica no se me pega, sacúdete. Lo malo no se me pega, sacúdete. La pobreza no se me pega, sacúdete. La maldición no se me pega, sacúdete. No me importa lo que se levante, sacúdete. Le creo a Dios, sacúdete. Vamos, iglesia, sacúdete. Esto es un acto de fe, sacúdete. Todo lo malo no se te pega. Somos personas ungidas. Dios unge con aceite. Somos personas que tenemos aceite de Dios. Tengo aceite. No se me pega. No se me pega. Nada se me pega. Todo me resbala porque tengo aceite de Dios. Así como el pueblo gritó, así como el pueblo se sacudió y llegaron a su bendición, eso va a ocurrir hoy con Rocaví. Estamos cerca de ese templo, estamos cerca de esa casa propia para el que no tenga casa propia, estamos cerca de ese carro para el que no tenga carro, estamos cerca de ese trabajo para aquel que no tenga trabajo, estamos cerca de que el Reino TV se expanda, estamos cerca de que tu ministerio explote, estamos cerca de que Dios te use, estamos cerca de que Dios haga con nosotros lo que quiera hacer con cada uno de nosotros. Mientras yo oraba, Dios me dijo algo. Los ángeles del cielo están haciendo ¿qué en el cielo? Adorando. Cuando en Rocaviva me adoren, cuando en Rocaviva me adoran, dice Dios, yo mando a que los ángeles hagan silencio en el cielo para oír la adoración de Rocaviva.